Estamos en vivo. Estamos en vivo. Shalom. Shalom. Shalom a cada uno de ustedes. Shalom aleichem, familia. Shalom, shalom, shalom. Estamos Shalom aquí aleichem. una semana más para hablar de Torah, de palabra. Se va a robar. Hablar de cosas bien interesantes, como ya habrán visto en el título, ¿verdad? Súper interesante. Un tema, ¿verdad? Muy atrayente porque a la gente le gusta. La gente le tiene miedo, pero a la vez le gusta. Sí. Hoy me hago acompañar del productor Víctor Hola. y mi hermano Jaciel Marcos Shalom, Medina. familia. Dígame, varón, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, este tema es, como tú dices, bastante interesante y al mismo tiempo como que la gente le pone freno. Pero comentaba con una compañera de trabajo que y vamos a hablar de tal cosa, de Apocalipsis. Ay, no. Ese libro tiene muchas cosas profundas, pero nadie lo lee. No, exacto. Es tan profunda que nadie se tira. Claro. Nadie quiere nadar ahí. Nadie quiere nada. Sí, Sí, nosotros hablábamos la semana pasada, por ejemplo, que hay un grupo que dice que todo del apocalipsis ya eso pasó. Sí. Y yo le decía a Víctor, para finalizar el podcast, no sé si te acuerdas, que si tú piensas que ya todo eso pasó, tú no te vas a preparar. Y el tema que tenemos hoy, por ejemplo, del falso profeta, el tema que tenemos el día de hoy, vamos a buscar definir o vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de ese que será el falso profeta, cómo saldrá, cómo luce. Incluso hay libros apócrifos que definen cómo va a lucir esa persona. Y características para que nosotros sepamos, porque tú hablabas bien de eso, tiene que ser convincente. Sí, la palabra menciona bien claro que las personas que se supone que siguen las palabras, que siguen la luz, están alumbrados y por el hecho de estar alumbrados deben de estar apercibidos de lo que de lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, pero lamentablemente el pueblo perece por falta de conocimiento. La gente le gusta distraerse con muchas cosas y este sistema está creado literalmente para eso, para distraerte, para confundirte, para hacerte acomodarte en lo que tú entiendes que es comodidad, porque así se formó y tienes 10 años viéndolo así, pero no entender que debes hacer un sacrificio extra, zapatearte y leer las escrituras, que esto es lo que es Apocalipsis. Son revelaciones proféticas para que estemos despiertos, para que no nos durmamos. Y ya entrando en materia, este falso profeta, decíamos que debe de ser una persona porque, vamos a conectar con el primer podcast. Se decía que las dos bestias, la primera es un sistema. Un sistema político-religioso. Es un sistema político-religioso que debe de ser también convincente. Si definimos religión, son costumbres que con el paso de los años se convierten en leyes. Y deben de ser convincentes. Entonces, si a esto tú le mezclas política, entonces ya tiene el poder suficiente para cambiar hasta la historia. Y hay muchos ejemplos, pero no los mencionamos ahora porque son muy largos, pero de que las iglesias, o la más grande de todas, ha cambiado parte de las historias de ciudades. Incluso una de las estrategias de los reyes o dominadores o colonizadores es borrar la historia del pueblo, porque anterior, cuando el pueblo no está adoctrinado, cuando el pueblo no tiene conocimiento, es más fácil de adoctrinar. Y si ya tú le borraste la historia y la gente está entretenida, que este es el mejor momento para cambiar las cosas, entonces tú le puedes entrar lo que sea. Y el falso profeta va a ser alguien de confianza. Y con mucho poder político religioso, porque tiene que ser de convencimiento principalmente para lo que se conoce como las religiones de Abraham, el cristianismo, ¿verdad? El cristiano-catolicismo, que se podría definir como una, pero catolicismo, cristianismo y el islam, ¿verdad? Perdón, el cristiano-catolicismo como una, el islam y el judaísmo, que no se puede quedar fuera también, porque el judaísmo es otra religión. Sí, es que estas son las tres más grandes. No hay más grandes que esa. Incluso
de este lado, en el occidente, se cree que somos más y no somos ni una porción pequeña comparado con esa cantidad de gente. Sí. Señores, si nosotros nos comparamos con con las religiones budistas, en la India son millones y millones de personas. Eso es demasiado grande. Entonces, ¿cómo creemos que Latinoamérica es? Porque así sí podemos mencionar la ideología del reemplazo que nos hemos creído los principales. Claro. Pero no sucede así. Las principales religiones del mundo, las 3 principales son estas. Y estas son las que se pusieron de acuerdo para que esto ocurriera. Existiera esa parte. Sí, porque todas, es una señal muy clara. Todas están de acuerdo y esto tiene que ver con lo que nosotros queremos hablar día de hoy, porque queremos hablar de la falsa profecía. Sí. Cómo la religión ha querido sacar a Israel no como poder político, sino como pueblo de Yahweh, ¿sabes? Porque yo personalmente, yo no defiendo a Israel como político, como lo que está haciendo ahora. Porque Israel, en el tiempo actual, está contaminado. Totalmente. Tú puedes ver, y esto yo lo voy a poner de ejemplo siempre, porque es algo que me impacta a mí. Tú puedes ver en una misma montaña, en un mismo lugar, una mezquita, una quijilá y una iglesia. O sea, tú de todas las religiones, tú ves ahí todo ligado, entremezclado, no importa, nadie con nadie, todo el mundo ahí tú ves tirándose fotos como besito, amiguito. Literalmente. Y haciendo conciertos. Allá, en lo que le dicen Tierra Santa. Ajá. Te hacen fácilmente ahora mismo ir. Y el asunto también de los 10 mandamientos que hicieron. Esa gente. Exacto. Oye, no sé, como que están pasando cosas que son muy evidentes. Prefiero entretenerme con tal cosa, con tal plataforma, y olvidarme de que está pasando. No, yo no quiero saber de eso. Yo prefiero entretenerme con esto y darle para arriba y videíto tras videíto. Pero mira, eso que tú dices también se me olvidó. Eso de los 10, de lo que ellos hicieron, ¿tú te acuerdas? Yo no lo tenía en mente, yo no me acordaba. De que ellos hicieron como una especie de reforma a los 10 mandamientos y ellos dijeron, bueno, ahora estos son. Y si tú lo lees, son bien humanistas. Parecen los valores de la escuela, del curso son bien que te de muchos valores y de mucho. Si yo menciono el nombre de esta agenda. No la menciono. No, ok, porque bueno, está ahí. Yo creo, yo la mencioné, yo mencioné una agenda, yo mencioné 2 agendas el video pasado. Pero eso no le gusta pero podemos decir algo. A tío YouTube. Si alguien tiene un teléfono Samsung, en el Samsung tiene una aplicación propia y nativa de todos los teléfonos, que es un círculo que tiene muchos colores. Los niños a veces lo confunden como una aplicación de juego. Cuando tú le das ahí, se reproduce una diapositiva con todas y cada una de los acápites del objetivo. Sí, de verdad. No sabía eso. Si un Samsung lo puede abrir. No sabía ahí. eso. Esa cosita de colores, que es de Samsung, ahí están todas y cada una. Una diapositiva muy bonita. Oye, tú ves eso y tú dices, si es vendiéndome arroz, yo compro. Porque está chula, de verdad. Pero te dice los objetivos. Y hay que definirlo porque nosotros lo estamos entendiendo, pero queremos que el público entienda que esas son organizaciones políticas. Correcto. Que al mismo tiempo son organizaciones religiosas. Porque ¿por qué esas organizaciones políticas se van a involucrar en algo tan importante para la religión como los 10 mandamientos? ¿Entiendes? Porque el objetivo es controlar a las masas. Exacto. Que era lo que decíamos, que vamos a definir ahora al falso profeta de esa manera. Lo vamos a desenmascarar. Si tú crees en mandamientos y yo no creo en mandamientos, es más fácil para aquel que quiere liderar convencer a un grupo, que es la mayoría, que cree o le han hablado o alguien le mencionó alguna vez de algo que se parece a mandamientos. Entonces, si esa es la base de la mayoría de las religiones, o por lo menos tienen noción de algo, es más controlable. Entonces, cuando tú tienes a esa masa grande controlada, la otra baja por inercia. Que eso ya pasó hace 2 años, 2 años y medio. Cuando tú tienes un grupo que no se convence de algo, pero hay una gran mayoría que sí es fácil de controlar, la mayoría empuja a los demás y los otros, para no sentirse aparte, entran en el grupo. Claro, la misma presión social. No perder el trabajo. Sí, se ponen no hay que la misma, sí, no lo mencionen, por favor. Que queremos el video en la plataforma. Pero ese es el asunto.
de que si tú te pones a pensar, la presión social. Correcto. O sea, eso incluso pasa. Han hecho, no sé si tú has visto ese tipo de experimentos. Los mock. Donde, bueno, te lo voy a ver si es eso. Que ponen, por ejemplo, una persona en una clase y ponen, por ejemplo, un punto verde. Y empiezan a preguntarle a todos, ¿de qué color es el punto? Azul, azul, azul. Están diciendo un color que no es. Ajá. Y al final, cuando le preguntan a ese, que es el que está siendo truqueado, sí. el que se le están haciendo el experimento social, esa persona, por presión social, no se atreve a decir que es verde, aunque eso es lo que es, eso es lo que hay. Sí. Y la presión social puede con esa persona. Y, por ejemplo, si nosotros no podemos definir en lo que sucederá con el falso profeta, es algo similar a esto. Porque nosotros podemos decir ahora, y nosotros que vamos a conocerlo, yo decir, no, yo lo voy a decir con un megáfono y lo voy a... Sí, pero cuando llegue el momento en el cual, como pasó dijimos hace 2 años y medio, en el que si tú decías algo, tú eres un ignorante, tú eres un estúpido, tú eres un loco, tú te querían sacar de tu casa, te seguirían sacar de tu lugar de trabajo, y etcétera, etcétera. Manito, en ese momento pasó algo que a mí, discúlpame que te interrumpa, que a mí me sorprendió mucho y todavía me sigue sorprendiendo. La gente no creía ni apoya, y ahora mismo está sucediendo, los círculos de oración, unirse y tener algo de convivencia, reunirse aunque sea en una llamada, no creía en eso. La gente no hace eso. ¿Cuántas veces una familia de ustedes lo llamó por videollamada? Somos 10 aquí, nada, para saludar, qué sé yo qué. En ese periodo pasaba todos los días, e incluso hacían live de personas que son entidades de farándula y cantantes de música secular. Vamos a hacer una cadena de oración, qué sé yo qué. A mí me daba una cuerda. Pues yo decía, ahora creen en oración. Personas ya pasó el susto, tú no estás viendo cadena de oración. No, ya se acabó la cadena de oración. Ahora la cadena que hacen es de oro. De oro, bling bling, ahora que hacen. Pero, entrando en materia, vamos a definir un poco y vamos a leer la palabra. ¿Bien? Sí. Vamos a leer en Revelaciones. Recuerden que, como dice el título del video, ¿verdad? Estamos hablando de Apocalipsis y el tiempo actual. Sí. Porque lo que queremos hacer es desenmascarar esos sistemas, hablar. Sé que hay muchas definiciones, dependiendo de religiones, dependiendo de creencias, personas que definen. Ahora, nosotros somos bien cuidadosos en cuanto a decir, esto es así o esto es así. ¿Por qué? Porque bien dice Apocalipsis que aquel que le añada, se le añadirán las plagas, y aquel que le quita, se le quitará el nombre del libro de la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a poner y quitar. Ahora, lo que nosotros sí podemos hacer es buscar la definición bíblica de esas cosas y ver las señales. Porque no solamente hay señales, sino que hay tiempos en la que cada cosa va a suceder. ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer la palabra en Revelaciones 11, 7 al 8, que habla acerca de los 2 testigos. Amén. Dice, cuando ellos terminen de dar testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia Azazel, que sube del abismo, peleará contra ellos, se sobrepondrá y los matará, y los cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal de esa gran ciudad, cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Sedom y Egipto. La ciudad donde su Adón, o sea, de los 2 testigos, fue ejecutado en una estaca. A partir de ahí viene el periodo de que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tenemos que definir, y Apocalipsis lo dice claro, que esto va a suceder luego de que se abra la tierra, se le va a dar la llave para que Azazel salga y entre en el cuerpo del falso profeta. Y nosotros debemos entonces definir qué es la falsa profecía. Exacto. Si se dice que es un falso profeta, porque este hecho ocurrió aquí en ese momento, entonces era visto como un profeta. Exacto. Entonces era agradable según sus actos. Para ti, Víctor, ¿qué es alguien que pueda ser profeta? O que es alguien, en este caso, como donde entraría una persona
que podría decirse el profeta o el elegido, el Mesías. Ahora mismo es un concepto muy amplio porque todo el mundo sigue llamando profeta en este tiempo. Pero a mi entender es una persona que realmente te da una profecía y tú la ves cumplir en tu vida. O sea, tú ves que esa profecía sí llega a cumplirse. O no simplemente que llega a cumplirse, porque ahora mismo hay mucha gente que da profecía y no se cumplen, pero se siguen llamando o autollamando profeta. Profeta autoproclamado. Sí, y ¿sabe lo que sucede en ese caso? Que, y es uno de los asuntos por lo cual el falso profeta va a engañar a muchos. Porque él va a hacer milagros que van a pasar. Entonces, por ejemplo, la Torah dice que tú puedes definir un profeta, que el profeta es verdadero, cuando la profecía se cumple. Exacto. Pero hay una cápite antes. Como en las leyes, hay unas leyes que modifican otras. Correcto. Se puede cumplir, pero dice que si el profeta se levanta en rebelión contra los mandamientos de Yahweh, automáticamente, aunque se cumpla la profecía, ya no es profeta, sino que todo lo que diga, aunque se cumpla el milagro, es falsa profecía. Lo que quiere decir que aunque tú digas que mañana va a caer nieve, y cae nieve, pero tú no crees en Mashiach, ni tampoco guardas Torah, y dices que todos los preceptos dados en el Viejo Testamento, el Viejo Testamento, porque no le dicen Torah, le dicen el Viejo Testamento, porque fue que alguien se murió y dejó un escrito. Sí, dejó un testamento. Sí, dejó un testamento ahí, sí, que yo no entiendo. Adoran a un Dios vivo, pero es el Viejo Testamento. ¿El Viejo Testamento? ¿El testamento de quién? ¿Quién fue que se murió y no revivió? Bueno, no sé. Entonces, inmediatamente invalidan esos preceptos. Ya son falsos profetas. Ya son falsos profetas. No hay ni siquiera que buscarle mucho. Ok, fulano dijo que Perenceja tiene piedra en los riñones y resulta que tenía piedra en los riñones. Sí. Y si fulano lo leyó en Facebook, o si le pagó un hacker para que le pinche el WhatsApp. Hay demasiados profetas de Facebook. Claro, sí. Eso es normal. E incluso, yo le puedo decir algo. El enemigo... yo dije profeta de Facebook, profeta de WhatsApp, ¿verdad? Por decir algo. Pero tenemos que ser claros en algo. Las entidades espirituales son reales. Y las entidades malignas también tienen capacidad de ver cosas. Y a esa gente que creen que son inspirados por Yahweh, están siendo inspirados por algo negativo. Que le está hablando de algo que era obvio que iba a suceder, pero nadie le gusta leer la Torah, ¿verdad? Y ellos sí conocen. Entonces ya se creen que tienen capacidad. Y se hacen profetas, pero volvemos a mencionar, como tú acabas de decir, si invalidas algunos de los preceptos de la Torah, inmediatamente eres un falso profeta. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Que esos profetas, que ahora mismo se autoproclaman profetas, pero hablan en contra de la palabra de Yahweh, en contra de, como dice Apocalipsis 14:12, hablando de eso, que dice de la palabra de Dios, la palabra de Elohim, ¿verdad? Y el testimonio de Yeshua. Hay algunos que se hacen llamar profetas, pero hablan en contra del testimonio de Yeshua. Otros que se llaman profetas, pero hablan en contra de los mandamientos de Yahweh. Y no caen en ninguna de la categoría para ser profeta automáticamente. Ahí mismo, está invalidado. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, esas personas, actualmente está sucediendo la falsa profecía. ¿Cómo va a suceder en el futuro? ¿Cómo? Fulano o el tal pastor, el tal líder, dice que las raíces hebreas, que eso es un movimiento judaizante, que ya tú no puedes seguir eso, tú no puedes seguir ninguno de los mandamientos, olvídate de eso. Y ese mismo, tú conoces a ese profeta, ese ministro, a ese auto llamado profeta, porque hace milagros, porque hace sanidad, porque dice revelaciones y se cumplen. Tú lo conoces de esa manera y tú dices, si no fuera profeta, no se cumplirían las cosas. Entonces, por lo tanto, lo que él está diciendo acerca de esta gente, ¿verdad? Ajá, exacto. Siguen por inercia. No hacen el esfuerzo de escudriñar. Exacto. Se supone que quien se para en un altar, así como un político que se para en un podio, está diciendo cosas que tú tienes que tener la capacidad de refutarla. Porque no le está hablando a una pared ni a un público hueco. Exacto. Los únicos que le hablan a público hueco son los que se proclaman, estos no son
estos son dictadores. Okay. Que todo lo que ellos dicen es la verdad y no hay forma de refutarlo. Pero si tú te paraste en un podio a dar y a decir un discurso, o en un altar estás hablando de la palabra, yo tengo que tener la capacidad de entender lo que tú dices o refutarlo. Si no la tengo, entonces tengo que buscar en la palabra a ver si lo que tú dijiste es verdad. Claro. Pero la gente en este tiempo no quiere escudriñar, no le interesa. Prefieren que todo lo que está diciendo ese que está diciendo ahí, como ese es fulano, hasta por posiciones. Sí, lo que pasa es que él es gerente en una empresa. Sí, lo que él dice es verdad. ¿Por qué él no va a estar hablando mentira? Él no está hablando, él en esa posición, él con una iglesia con tanta gente no va a estar hablando de no puede ser. Él con tal cargo, él no va a estar diciendo. Entonces, lo que él está diciendo se toma de por sí como algo real. Ajá, hay una de las palabras que una vez nos enseñó nuestro Moré, que hay profetas de oficio y hay profetas por la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Sí. Okay. En ese momento hay un mover espiritual, entonces ese profeta, esa persona está fungiendo con el don de profecía. Exacto. Pero no necesariamente es que es profeta, es que el Espíritu Santo le dio ese don en ese momento. Sin embargo, tiene que cumplirse. Si no se cumple, entonces lo que habló ahí no es Kadosh, ¿verdad? Ok. Pero resulta que, como mencionamos, por el simple hecho de tú ser quien o de parecer socialmente aceptado, ya por lo que tú dices eso es, yo no tengo derecho a refutarlo. Exacto. Y es todo lo contrario. En el caso de este falso profeta, la forma en la que la gente tiene que ser una gente aceptada, tiene que ser alguien que la gente ya haya visto como algo bueno. Bien popular. Si ponemos un ejemplo, vamos a decir, ¿cómo descubrir qué es? ¿Cómo saber que puede ser? Claro, porque manito, si nos vamos al tiempo de antes, cuando nos hablaban de Apocalipsis y del falso profeta, todos nos idealizábamos como una figura fea, como algo que teníamos que ver. Un crocacho. Un diablo abuelo. Sí, exacto. Yo siempre veía que era rojo. Porque porque lamentablemente no nos dicen, no nos estudian, no nos enseñan. Exacto. Después que tú estudias arte te das cuenta que esta imagen del enemigo de color rojo es porque en Europa esa fue la imagen que se tomó inspirado en el fauno. ¿Tú te acuerdas? Que tenía la parte de abajo como una cabra, pero la parte de arriba como persona. Okay, ya. Bueno, y se inspiraron en ese personaje de la mitología griega para hacer la figura, imagen del enemigo. Exacto. De ahí para adelante todo el mundo cree que es rojo con cola y cuernos. Sí, okay. Y eso es lo que vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de una vez. Yo lo voy a ver. Yo voy a saber de una vez. Pues no, si ponemos el ejemplo ahora mismo, si se para una persona político para decir política, y da un discurso bonito y tiene una figura intachable y es moralmente correcto, pues tú vas a votar por esa persona, tú sientes confianza. Pero resulta que se para otra figura con todas las cualidades, igual que ese político primero mencionado, pero tiene raíces de otra nación, como la nación vecina nuestra, y no lo van a aceptar, como pasó con Peña Gómez. Presidente, sí. Ok, entonces eso es lo que te va a identificar. El falso profeta no va a venir de Cuba. Exacto. Va a venir de Israel. De Medio Oriente. Y le van a coger confianza. Del área de Medio Oriente, y tiene que tener fuerza política. Y, por ejemplo, hay que hablar definitivamente acerca también de el poder monetario que debe de tener esa persona. Porque, por ejemplo, hay textos, y de esto vamos a hablar más adelante, de textos apócrifos que hablan acerca de esta bestia y lo definen, y dice cómo va a hacer regalos. Imagínese usted ahora que nosotros estamos aquí en una quejilá, ¿verdad? En una comunidad pequeña, pero que venga alguien y nos diga, sí, a mí me mandó Yahweh. Y me dijo que le haga a usted de allí una iglesia de todo el tamaño, una quejilá grandísima. ¿Entiendes? Pero al final, nosotros vemos que nos está dando regalos, nos está dando cosas, pero al final, un día él sale y dice, sí, pero mira, esto que ustedes están diciendo ahí, como que no va. Ajá. Esto no aplica. Dice, como dio regalo. Digo, bueno, el gancho. Este fue el profeta que nos mandó el Eterno, e incluso dice que él va a decir que el nombre de Yahweh es uno.
ese es el que va a venir con verdad. Ujú. Él va a venir con la verdad, pero dentro de esa verdad te va a insertar la mentira, Pero hay un la asidero falsa bíblico de profecía. eso. Hay un asidero bíblico de eso. Dígamelo. Una vez estuvo Mashiach en el desierto Ujú. y se le reveló el enemigo y le habló Torah. Exacto. ¿Y con qué Mashiach le respondió? Con Torah. Con Torah. Torah. Pero resulta que esa Torah que él estaba hablándole, esas palabras de la Torah utilizadas de forma confusa, eran precisamente para manipular. Pero si eso le pasó a Mashiach, ¿qué tú crees que nos va a pasar a nosotros o qué no nos está pasando ahora Exacto. mismo? O sea, ahora mismo. Las Actualmente iglesias está pasando. están mareadas porque hace falta una capacidad que ha sido dejada como de lado. Ahora toda la iglesia tienen 40 profetas y no tienen uno que tenga visión. Visión espiritual. No. Es lo que te digo, es lo que te digo. Ahora mismo cualquiera que diga yo soy profeta, vamos a decir yo soy salmista, yo soy un apóstol, para el público lo es. Sin una previa, no sé, confirmación de parte de Yahweh o cualquier cosa. De una vez ya en la iglesia tuve 20 profetas que están en los altares predicando cosas que tiene a la gente más confundida de la cuenta. Porque incluso O el mismo tema de la gente, que la gente pide, revélame Señor, Señor. O Nadie pide. La gente va a la iglesia esperando que le profeticen un carro, una Exacto. visa. O por ejemplo, dice, ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Para qué tú dicen- quieres saber lo que le pasa a otro? Y- Ponte ahora por lo y que te dice pasa la a ti. Biblia, ¿no? Que no hay mayor profecía que la que está escrita ya. ya, Ya, exacto. Pero eso vamos es todos los lo días. O sea, tú empiezas a buscar y Revélame, Señor, y ahí yo tú quiero- encuentras. Yo quiero saber, Señor, lo que Sí, le pasa a sí, Ricardo. sí. Porque cuando yo lo hable oye, la gente va a temblar. Revélame, Señor. Yo era- Pero no, revélame, Señor, cuál es el lingote que yo tengo escondido. Exacto. Eso no quieren. No, porque por ejemplo la palabra, ¿por qué la gente no lee la palabra? Porque la gente revela, primero te revela cuál es tu problema. No ¿Entiendes? quieren que la palabra lo desnude. Tú lo que quieres es adivinar el problema. Que un día yo vine y en la esquina yo cuando venía a la iglesia me dio un estrellón allí con una piedra, tropecé y me caí. Y entré a la quejilá con una lágrima y con la cara arrugada. Entonces, bueno, el hermano de fulano está sensible. Yo sé con lo que tú estás pasando. Yo sé que has estado por... Y eso es lo que se conoce profecía, pero... Esa situación que tú viviste, ministro, el Eterno te está diciendo... Bueno, No, no, pero dicen el la- Eterno, no dicen el Eterno. La pero palabra profeta ha sido definida mal. Tiene que cambiar de ruta. Ha sido mal definida. Y tú dices, ay, verdad, tengo que cambiar de ruta porque el perro que me mordió... Claro, o ahorita- sea, el extrañón que me di, no puedo... Entonces, por ejemplo, tú te pones a pensar en esto y tú analizas y la palabra profeta, que es lo que quiero decir, se ha definido mal. Porque la palabra profeta lo que quería indicar desde el principio, desde la Torá, era una persona que enderezaba al pueblo Exactamente. en la Torá. Yo había leído, perdón que interrumpa, que, No, que cuando surgía un profeta era porque había algo que había que arreglar en el pueblo. Correcto. Y cuando el profeta no habla, ¿qué pasa? No sé. El pueblo se El desenfrena. pueblo se desenfrena. Pero si el profeta está hablando y no ha hablado, y el pueblo sigue en lo mismo, mi hermano, Ujú. eso no es profeta. que lo que es. Entonces, no, y por ejemplo, en la Ay, profecía... salió uno el otro día, yo no quiero mencionar el nombre de esa artista porque ella es muy controversial y cada vez que se menciona, como que ese grupo de gente vienen aquí a escribir ya. cosas. Entonces, hay una artista, una cantante, yo no sé cómo se puede Sí. definir, es una dama. Bueno, yo No de espero- mucha pita, por favor. Sí, ok. Cuando ella salió con todas sus locuras o lo que sea, para ellos eso es normal, para su grupo eso es normal. Bien. Hubo una persona que dijo, porque el Padre me reveló la profecía de tu vida, fulana, y tú vas a ver que tú en 2 meses te vas a convertir. Fulana se puso peor, fulana ahora hasta se encuera y no pasó nada. Y ese tipo sigue predicando porque... Normal. Porque él fue... Y no es tachado como falso No. profeta como dice la Biblia. Yo digo que esa es gente no valiente debería- porque él fue el primero que hizo un live en Facebook a hablarle a esa figura. Ajá. Y si nosotros vamos a hablar de marketing ahora mismo y decimos Ajá. que si yo le tiro a algo que está en el momento en la palestra, hago que un grupo grande se evoque hacia mí. No es una estrategia de Es marketing. una estrategia porque no es realmente- ninguna profecía. Exacto, exacto. Es uno más del Exacto, montón no. que quiere ganar seguidores. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la definición ahora, quiere decir que una persona un profeta es el que te dice, mira, a ti cuando tú estabas chiquito te daban muchos golpes.
ay, pero esa gente no me conoce, yo no sabía, y mira, y tú tienes que hacer tal cosa. ¿Tú me entiendes? O sea, se define como eso, y los demonios y las entidades espirituales están manejando a la gente como quieren, a través de la misma ignorancia de saber lo que significa profecía, porque la profecía no se puede ir en contra de lo que ya está escrito, de la escritura, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de definir ese tipo de cosas. Yo te puedo dar un ejemplo de eso. Antes de yo venir al camino del Eterno, independientemente desde donde empecé, en mi familia ocurrieron situaciones de alguien que era poseído por una entidad que hablaba ciencia, hablaba cosas del pasado que nadie conocía, pero te lo hablaba directamente y en privado, y tú decías, no, pero aquí hay algo. Y si me está hablando de cosas del pasado que nadie... O sea, que sucedió en tu familia. Sí, sucedió en mi familia. Y era muy convincente, literalmente. Porque decía cosas reales del pasado. Y entonces, agarraba y decía, mira, anótate ahí estos 40 números, que eso van a salir. De los 40 salía uno. Son 40, ¿verdad? Tiene que salir uno. Sin embargo, ya te habló de algo del pasado que te convenció, entonces lo siguiente que dice tiene que ser convincente. Tiene que también. Es convincente. Ok, entonces, ustedes no han visto a los magos, eso mismo. Yo te hago una cosa que es muy interesante, pero fue un truco. Pero los siguientes 5 trucos, aunque sean disparates, tú dices, ese hombre hasta hace fuego con la mano. Es lo mismo. Pero la gente, como no conoce que las entidades espirituales tienen la capacidad de hacer eso, yo porque lo viví, tuve la oportunidad de vivirlo. Entonces ahora yo entiendo más rápido, ahora que sigo en el camino, que sí hay entidades que tienen la capacidad de meterse en la gente, de revelarle cosas, y esas personas se creen que ellos sí están siguiendo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, pero no es así, porque la palabra te da las razones, o mejor dicho, las pautas por las cuales tú puedes desnudar esa acción. Si te está hablando del pasado, señor, eso no es ciencia. El pasado le he revelado a cualquiera, y se le he revelado a esas entidades que están ahí, tienen más tiempo que nosotros viviendo todo esto. Entonces, no necesariamente es, o sea, tenemos que estar claros de que sí sucede. Porque, porque no es invalidando cuando el Ruach HaKodesh no es invalidándolo para nada. Es para que la gente como que abra un poco el entendimiento de que no solamente una excepción de que no, si lo hace así es porque tiene el Espíritu Santo, punto. No. Y yo, por ejemplo, dentro de eso mismo quería, y dentro del estudio de Apocalipsis, quería introducirlos a ciertas mentalidades que hay dentro de las religiones. Ustedes conocen el término escatología. La escatología es como el estudio que se tiene a nivel teológico de lo que nosotros estamos hablando, de los tiempos del fin, diciendo de una forma bien llana. Dentro de lo que nosotros estamos hablando, yo he dicho ya varias veces que hay personas que entienden que todo esto ya sucedió. ¿Se entiende? Entonces, hay mentalidades o hay doctrinas dentro de la teología o dentro de los estudios teológicos que intentan como definir diferentes posturas. Y hay movimientos que creen y otros que no. Y hay personas que actualmente todavía tienen rastros de esas ideas de ese tiempo actualmente. Entonces, yo quería introducirlos a este término. No sé si lo han escuchado anteriormente, el amileniarismo. ¿No lo han escuchado? Escuchen lo que piensan los amileniaristas. O sea, A viene del griego no, o sea, y mileniarista viene del milenio. O sea, estas personas entienden de que no existirá un periodo en la historia donde Yeshua esté físicamente presente en la tierra y reine sobre las naciones del mundo en compañía de los creyentes. O sea, ellos están en contra de lo que Apocalipsis define como el milenio. Exacto. Que no creen que eso va a suceder así. Dentro de las características de estas ideas están la idea de la teoría del reemplazo, de que todas las profecías que está hablando tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto se refiere a la iglesia. O sea, toda la cosa que dice de Israel en el pasado, tú quitas Israel y pones iglesia.
pones iglesia como institución, porque recuerda que iglesia es una reunión. Sí. Iglesia viene del término griego eclesia y viene del término hebreo que es kehilá, que es una congregación. ¿Entiendes? Sí. Define religión entonces. Exacto. Defínela. Defínela. Porque lo que pasa es que lo mismo de siempre. La gente es confundida porque le hablan de algo sin ni siquiera conocer la definición de los términos. Exacto. Si eso es la definición de iglesia, entonces vamos a definir religión. Sí. Religión es religarse, ligarse otra vez. Entonces, si... Ligarse otra vez a la reunión. Okay. O sea, yo creo que definiéndolo como que a alguien tiene que hacerle clic de que aquí hay algo más. Esto no solamente yo ir los domingos y ya, y se acabó. Déjame definir qué es lo que significa iglesia, déjame definir qué es lo que significa religión, para por lo menos tener una noción de qué carajo yo estoy haciendo todos estos años siguiendo lo que me decía mi bisabuelo. Exacto. Pero ese no se atreve a seguir ese eso. Pensamiento es peligroso. Lamentablemente. Ese pensamiento es peligroso, pero escucha Víctor. Al mismo tiempo está el amileniarismo, pero está el postmilenarismo. Escucha, lo que creen estas personas. Es la creencia de que Yeshua volverá por segunda vez después de que la iglesia cristiana haya triunfado en su misión de evangelización, de tal manera que la mayor parte de la humanidad sea cristiana de corazón y por ende se logre la paz entre todos los pueblos. Yo diría que yo creo que ustedes no están entendiendo eso. Yo diría que una gran parte de los llamados cristianos aquí en República Dominicana son de lo del postmileniarismo que creen que gracias. Pero yo creo que ustedes no están entendiendo. Hay un grupo grande que entiende que todas estas cosas del milenio va a suceder una vez haya paz. Sí. Cuando haya esa falsa paz, ¿a quién va a atrapar esa teología? Todavía estamos en el falso profeta. Todavía estamos en el tema. Entonces, el postmileniarismo, o sea, mileniarismo, perdón si lo digo mal, pero es que la palabra es un poco tricky, cree que todas esas cosas del milenio van a suceder luego de que nosotros aquí podamos evangelizar como cristianos a todo o la mayoría del pueblo y haya una cierta paz, tanto religiosa como políticamente. Hubo un caso reciente, hace como casi un año, de una persona, asumo que es postmilenialista, pero no puedo decir que sí, que se fue a una isla, no me acuerdo que si eran los aborígenes de Papúa, pero es una isla que tiene una de las tribus más ariscas. Esa tribu ha sido difícil tener contacto con ellos. Solo hay grabaciones de lejos, porque son muy reservados, pero agresivos también, y atacan. Pues ese personaje entendió que como a él le dijeron que hasta que la palabra no llegue al último rincón de la tierra, no va a venir el Mashiach. Pues la agarró y cogió para allá en una yola. Una pelota y todo, para él ir a evangelizar. Volvió la pelota. Él no. Entonces, pasó. Y siguen pasando cosas porque la gente lamentablemente no quiere escudriñar. La gente simplemente, porque el pastor fulano dijo. Sí. Oye, yo nunca he entendido, y alguien que me lo explique. Yo tengo problemas para memorizar los nombres. Los nombres me dan brega. Yo tengo que sincronizar el nombre con un hecho, hasta con el color de tu camisa, para acordarme de tu nombre, Eso soy yo. Pero la gente tiene una capacidad enorme para acordarse nombre, apellido, hasta del nieto del fulano de tal que está predicando ahí, porque ese hombre habla palabra. Pero tú no lo lees. La palabra que él habla, tú la tienes en tu Biblia o en tu aplicación y no lo lees. La gente no quiere darse la oportunidad de analizar por su propia cabeza qué fue lo que dijo esa persona. Y te voy a decir algo, ahí mismo donde tú vas en cuanto a eso. Hay muchos, es verdad que hay una gran masa ignorante, pero hay una gran masa que yo creo que estos son más peligrosos que la masa ignorante. Yo creo que la masa ignorante es más fácil de convencer, como pasaba mucho en la antigüedad, de que
el rey Nabucodonosor vio que sucedió un gran milagro y dijo, ahora todo el mundo alabe ese Dios. ¿Entiendes? Sí. Porque sucedió un gran milagro. Creo que eso es era un hecho irrefutable. Exacto. Como va a pasar con el falso profeta. Exacto. Tiene mucho sentido. Entonces, pero por ejemplo, hay una gran masa que es bien peligrosa, que son personas que estudian estos escritos, que estudian teología, que estudian tal y tal cosa, que te estudian la hermenéutica, que te estudian esto, que te estudian, o sea, leen, pero no leen como tú y yo leemos. No leen con el fin de aclarar, leen con el fin de seguir en la duda. Leen con el fin de apoyar lo que ellos están pensando o lo que ellos quieren defender. Claro, sí. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, tú lees el catecismo. Que antes de presentarse dicen, hola, yo soy fulano de tal, yo soy teólogo. Hice 6 cursos de teología, 6 meses, qué sé yo qué. Ah, sí, varón. Ok. Defíneme qué es el Pardes. No, porque donde yo lo di, no hablaron yo de no me eso. sé el Pardes. Yo me sé la hermenéutica. Sí, no. Y eso yo soy me sé. teólogo. Teólogo. ¿Y de dónde viene la hermenéutica? Fulano de tal, teólogo. Sí, como la que... Me sale la voz del locutor. Teólogo. Ya. Sí. Entonces, y como él es teólogo, hay que creerle. Entonces, por ejemplo, se mide el conocimiento de la Biblia o de la Torah con respecto de que a los títulos que tiene. Incluso, hubo una persona que era ya bueno ver esto, que me dijo una vez que lo que Pablo decía cuando él decía que él puso todo como basura, estaba hablando de la Torah. Una persona que tiene estudios teológicos. Mira, yo todavía digo eso y a mí me duele el corazón. Sí, no, pero sí. Y me turba. Eso me hace medir sin conocer a esa persona de que le era más fácil a esa persona, como pasó con lo que menciona la palabra sobre aquel que tenía poderes y que fue a Yeshua y él le dijo, sí, tú tienes que vender todo y tienes que venir a mí. Claro. Él prefirió decir que lo que le era para Pablo era basura, era el conocimiento de la Torah. Claro. Pero era porque ese personaje... Porque él no cree en la Torah y no cree en eso. Entonces le es más fácil a él desechar la Torah, pero no sus bienes. Ni sus posiciones políticas, ni sus posiciones espirituales. Todo eso. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a pensar en todas esas cosas, todavía estamos en el falso profeta. Sí. Vamos a definir de nuevo y te voy a dar lo que es la idea que quizás tú y yo compartamos, que es el premileniarismo. O sea, que Yeshua vendrá por segunda vez a la tierra con el propósito de establecer su reinado sobre toda la humanidad en la tierra y que ese reino durará 1000 años literales. O por un periodo largo de tiempo expresado por el número 1000, de acuerdo con lo revelado en Apocalipsis 26. El milenio no es otra cosa que el tiempo durante el cual se cumplen las promesas hechas a Israel del Antiguo Testamento. Lo que vimos como una persona aquí define como la espiritualidad y que se aplica entonces a la iglesia. ¿Por qué lo definen de esa forma? Porque también hay una idea dentro de eso de que sí, de que Israel está envuelto dentro de todo, pero hay otros que lo definen, que creen en esta idea del premileniarismo, pero ligándolo con la teoría del reemplazo. Y eso es otro tema de lo que vamos a tratar. Vamos a desmontar esa parte ahí. Es una teoría muy y eso es una teoría de odio. Sí. Eso nace del odio que había dentro de la iglesia como institución temprana. Ese antisemitismo. O sea, no estamos hablando de antijudío. Estamos hablando de anti la descendencia de Shem. Sí. Entonces es mucho más atrás. Es de que el problema no viene de ahora. Nosotros lo que estamos viendo es una repetición de lo que sucedió antes y lo vamos a seguir viendo porque se va a volver a repetir y la gente va a caer en lo mismo. Es que, sí, mira como me decían antes, porque esto es algo que yo sé que a mucha gente le va a pasar. Me decían, Israel, ese pueblo tan malo, la cantidad de veces que el padre lo estuvo corrigiendo y volvían y hacían lo mismo.
Y yo creo como que la gente nos dice, y yo soy un pueblo bueno. Como yo me atrevo a decir, ellos son un pueblo tan malo, pero no me atrevo a decir, wow, qué gran ejemplo está poniendo el Padre con ellos y demostrándonos que el hombre tiene la mala costumbre de volver a caer, como dice la palabra, como perro, hacia su propio vómito. Otra vez, una y otra vez. Lo que quiere decir que tú tienes que todos los días tratar de cambiar eso que tú eres. Exacto. Cambiarlo y poner en tu corazón al Eterno en todo. No empezar a criticar de cómo fueron ellos o cómo han sido, sino tratar de nosotros de decir, claro, ¿qué tengo yo que hacer para cambiar? Claro. No nos gusta. Entonces... Y por ejemplo, en Israel, una de las desaprobaciones que le daba Yahweh era la división que había dentro del pueblo. Y la bendita liga que una y otra vez se repite en toda la historia. No te mezcles. No te mezcles. Tú no eres como ellos, no hagas lo que ellos hacen. Y no te mezcles. Caer a lo mismo. Entonces, por ejemplo, digamos que habían aproximadamente, ¿cuántos? 50 sectas, 100 sectas. Habían en ese tiempo ya. Pero, y la iglesia, de la iglesia católica, solo de la iglesia católica. ¿Cuántas ideas, cuántos pensamientos han salido? ¿Tú has visto por si acaso un video de cuando se va a seleccionar al Papa? No. Manito, cada una de esas figuras que ponen ahí, que son más de 100, es un representante de una secta que salió del catolicismo. Hay uno que tiene unas cruces muy chulas, otro que tiene una cosa roja hasta ahí. Son muchas. Entonces, solamente del lado nórdico hay como 12. Si solamente el catolicismo hay tantas, ¿cómo es que esto cae? ¿Cómo es que entra la teoría del reemplazo? Si tú eres una de las miles que hay, ¿cómo tú te crees la importante? Y todas entienden que tienen la razón. Por eso... Mal cristianismo evangélico. ¿Será que siempre cree que tiene sí, razón? exactamente. Y vamos a seguir definiéndolo en nuestra serie. Religiones bajo la lupa, donde vamos a tener diferentes posiciones. Vamos a seguir leyendo la palabra. Y de aquí vamos a seguir sacando, ¿verdad?, cosas de la cual hablar. Revelaciones 12, del 13 al 17, dice lo siguiente. Lo voy a leer corrido. Si en algún momento alguno de ustedes quiere definir algo o hablar algo, me puede interrumpir. Okay. Dice, cuando el dragón vio que había sido lanzado a la tierra, fue a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer, aquí me imagino que cuando definen a la mujer como la iglesia. Pero desde el inicio en la palabra, la mujer es definida como novia. Israel. Sí. Y hay algunos que dicen que son... a Israel de la ecuación y que no se puede. Hay algunos que dicen que son la esposa. Como que ya hubieron boda. Ok, la palabra te pero dice, ¿cómo tú vamos a celebrar la boda del Cordero y ya tú eres la esposa. Y ya tú eres la esposa. Pero Dios mío. Sin embargo, y no son ni invitados. Si nos vamos a la... Es más, Revelaciones dice, me voy a poner Habacuco aquí. Ajá. Las Revelaciones dice ahí que es uno que son perros. Está bien, yo no voy a hablar de eso. Afuera están los perros. Ajá, los gentiles. Pero está bien. Los gentiles. Vamos a decir algo claro aquí. Para entender... Wow, es que se va a alargar. Pero para entender qué es la novia y no la esposa o la mujer, que es Israel, tenemos que irnos al contexto del origen de esta creencia. Yahshua no era gringo, ni era brasileño, claro, era hebreo judío. Y si era hebreo judío, yo tengo que entender qué creen esa gente, qué creyeron de todo el tiempo. Entonces, ¿por qué la novia? ¿Qué tiene que tener la novia? ¿Qué condiciones tenía que tener la novia? ¿Qué pacto había entre los padres de la novia y el novio? Que ahí entra la que tú vas. Está que bien. Si usted quiere saberlo, vaya y busque los estudios de PDB. No me entre pero ahí. No quieren definir qué es la novia, ni que la novia tenía que ser pulcra. Eso es un video aparte. Pero ya, que me vas a alargar el asunto. Dice. No, te voy a alborotar y entonces nos vamos a ir por ahí. No quiero irme por ahí. Fue a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila. Aleluya. Para que pudieran volar en el lugar en el desierto donde ella es cuidada por 1 temporada, 2 temporadas y media temporada. Eso también tiene definición. No, yo estoy seguro que hay una secta que cree en las águilas y que tenemos que tener un águila en la casa
Para cuando el águila se muera, cogerle la pluma y hacerle 2 alas. Okay. Estoy seguro que hay una secta que sigue. Tiene que haber alguien. Porque es por que ahí. la gente siempre tergiversa la cosa y no va por donde no es. Sí, sí, y por ejemplo, tenemos que ser bien delicados. Vamos a hacer también, tenemos planeado hacer un video definiendo este tipo de cosas, porque si entramos en cada una de las definiciones de lo que está hablando, sería mucho, ¿verdad? Sin embargo, pueden ir al video de el estudio que usted dio ayer, donde se define qué son las alas, qué específicamente son las alas. Y lamentablemente no se grabó. No se grabó. Ay. Sí. Fuera de la presencia de la serpiente. La serpiente vomitó de su boca agua como un río. Eso tiene definición. Eso tiene, ¿verdad? Vamos a hacer eso de las definiciones. Para alcanzar a la mujer y arrastrarla con la inundación. Pero la tierra vino a su socorro, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había vomitado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio de Yeshua. O sea que si no obedecen los mandamientos de Yahweh y si no siguen el testimonio de Yeshua, no entran en la definición de aquello que está hablando más arriba, que es la mujer. O sea que aquel que, como mencionabas, era del grupo que no acepta a Yeshua, ya por default está... Sí, definitivamente. Definitivamente están fuera de esa parte. Pero Entonces, también el grupo que dice, no, Yeshua solo, o como dicen, Jesús solo. Exacto. Que no, tú no tienes que hacer nada. No, ¿cómo? Apocalipsis que dice que siguen los mandamientos de Yahweh. No, ¿cómo que mandamientos? No, eso no, Jesús. Amor y ya, y se acabó. Y por ejemplo... Los mandamientos que... Claro, Sí. algo que tenemos que definir, Víctor. Pero tanto amor que ni siquiera tu vecino lo amas. Ajá. Algo que tenemos que definir, por ejemplo, si Apocalipsis está hablando de... Porque nosotros lo estamos leyendo con la Biblia de 66 libros, o de 72 o 70 en la católica. Lo estamos leyendo con eso en la mano y decimos, esto es escritura. Pero cuando Yeshua dice, el que cree en mí, como dice la escritura, ¿de qué está hablando? No de es del Nuevo Testamento, ni de de la esos recopilación que tiene miles de años. Es lo que yo le decía a No una existía. persona que me decía, que yo le decía que le está hablando de Torah y le está hablando de la ley, de las instrucciones de la Torah, y me dice él que ya eso pasó, que él lo que va a predicar, un predicador lo predica, él que lo que va a predicar es el evangelio de Jesús. Y yo le decía, ¿cuál es ese evangelio? Porque ¿de qué predicó Jesús? Yeshua predicó de los escritos de Pablo. Y ese varón no te dijo, varón, yo estudié teología, varón. No te lo dijo. Yeshua, entonces... Lo primero equivocado. Lamentablemente, Entonces, ¿cómo? No sé qué teología es la que están dando por ahí. No, lo que pasa es que la teología sale, vamos a decir, tiene su fundamento en el cristianismo, en la religión cristiana. Claro. No realmente en profundo, como raíces, como nosotros, que tratamos de despertar, pero el cristianismo está en la misma creencia que tú mencionaste ahorita, que yo sé eso porque me lo dijo mi abuelo, no porque yo lo he estudiado. Sí. Exacto. Y le estudian para seguir en su equivocación. Y eso ahí, Víctor, se conoce como tradición, que está dentro de las ideas cristianas, dentro de las ideas católicas, dentro de las ideas del Islam, dentro del budismo, dentro del judaísmo, está en lo que se conoce como tradición. Aquellas cosas que se definen no porque están directamente en la palabra, sino por tradición. Exactamente. Esto me lo dijo fulano. Por ejemplo, conocemos la tradición que tenemos de en un periodo en el año lavar la casa, echar mucha agua, sacar los muebles. Exactamente. Y no sabemos de qué se trata esa tradición. ¿De dónde vienen esas tradiciones? Por investigar. Esas son tradiciones, esas son cosas que vienen de ahí. Cosas que nosotros hacemos durante ciertas épocas. Sí. Que aquel viernes que no se puede comer carne y todo el mundo compra pescado. El consumo de pescado sube al pico. Y la intoxicación también. ¿Cómo? Y la intoxicación también. Eso Yahweh es bueno y justo. No, porque yo me refiero a la intoxicación por el consumo de cosas que son del mar que no deben comerse en esa época y la gente no tiene ni idea de por qué, pero lo compran. Exacto, correcto. Entonces, por ejemplo, el camarón. Ahí estamos. Vamos a hacer otro video hablando solamente de la comer o no comer. ¿Cuál es la dieta según voy a tratar de decirlo rápido. En Semana Santa no se debe de comer ciertos animales que comen o consumen plancton o algas o cosas que son de esos, ¿verdad? No se debe de comer. La gente no lo sabe, pero lo hace.
¿Por qué no se debe de comer? Porque en esa época sube otra alga que hace daño. El animal se lo come, pero tú no debes de comértelo. Y cuando tú te comes ese animal, camarón, langosta, whatever, en esa época precisamente, tú tienes alta probabilidad de comerte uno que se comió esa alga. Y si te la comes, te intoxicas. Esa intoxicación te dura casi 2 años. Y todos los mariscos que tú te comas te van a dar náuseas. No deben de hacerlo, pero lo hacen. El falso profeta. Revelaciones 13, 16, 18. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha y en su frente, que impedía comprar o vender. Todo lo que no tuviera la marca, esto es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde la sabiduría es necesaria. Aquellos que entienden deben contar el número de la bestia, porque es su número de persona y su número es 666. ¿Qué sabiduría será, No, tranquilo. Que vamos a seguir hablando de esto y vamos a definir aquello, o vamos a tratar de definir qué es la marca, tratar de desenmascarar y hablar. Si le queda alguna duda, si necesita alguna información, puede escribir, puede hablar en los comentarios, puede hacer preguntas. Vamos a mencionar en el próximo los ensayos que han habido de la marca. Pero no lo podemos decir directamente porque no toman el video. Bien. Entonces, vamos a hablar. Pero bien, o sea, hasta aquí me gustaría seguir hablando porque sé que hay muchas cosas en las cuales podemos definir y podemos hablar acerca del falso profeta, pero no se va a quedar hasta aquí este tema del falso profeta, porque tenemos que seguir definiendo cosas. Sí. Hay en Ezequiel, en Daniel, en libros apócrifos que nos sacaron, que nos quitaron esa sabiduría. Que tampoco nadie se detiene a definir qué significa la palabra apócrifo. Okay. Tú le dices apócrifo a alguien, dicen, ay, no, espérate. Sí. A mí me dijeron que eso es malo. Es malo, es oculto. Que son historias nada más, que hay que tenerla como historia y ya, más nada. Ajá, que no hay que tomarla literal. Pero ¿de qué se supone que estudiaba Pablo? Porque no había Biblia. Exacto. Eran historias. O sea, habían rollos, habían informaciones, y el mismo Pablo dice que toda escritura, o sea, él se refería a los 66 libros de la iglesia, del canon. Sí, como no existía. O del 70. sí. Bueno. Si entonces, Pablo reviviera en estos tiempos, como dice mamá, le da un infarto. Si Pablo reviviera, no se salva. Mira, no hay cristianos y pablistas. Hay gente que no leen otra cosa. Yo vi un video de que si Pablo existiera ahora mismo, se le acabaran la tinta de tanta carta que... Bueno, sí. No saturar el inbox de tanto. Bueno, si él se convirtiera en el enviador de spam más grande que hay, porque él saturara el inbox. Bueno, entonces hasta aquí de hoy no lo queremos hacer tan largo y queremos, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando acerca de esto. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir trayendo este tipo de relación. No nos crean nosotros. No. Nosotros no somos los grandes maestros, nosotros somos discípulos. Amén. Y somos aprendices. Estamos aprendiendo, si estamos hablando de las cosas que estamos aprendiendo. No vamos a venir a manipular a usted, a decirle que Yahweh me reveló. No. Pero si es de la palabra de Yahweh que se está hablando, la palabra es de quien la envió, no de quien la da. Bendito sea. Entonces... Pero tiene todo el derecho de escudriñar, lea. Claro, exacto, lea, como que investigue, mira a ver si es. Que salga de esa creencia de que lo sé o lo predico porque lo escuché o porque ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo y póngase a investigar usted mismo. Exacto. Que ahí está la información. Póngase a leer. Eso, por ejemplo, que yo hablé de lo que dijo otro. Exactamente. De las doctrinas teológicas, del milenialismo y todo eso. Usted lo puede buscar fácilmente. Hay muchos videos en YouTube, hay lecturas, ¿verdad? Aprenda a leer, lea en Wikipedia. O sea, no digo aprender a leer como un insulto de que tú no sabes leer, sino que lea con entendimiento. Exacto, el leer. Deténgase a ver lo que tú estás leyendo. El leer. No como la costumbre que se tiene de... Yo leo la Biblia todos los días. Ajá, ¿qué tú aprendiste del verso que leíste hoy? Exacto. Nadie lee con entendimiento. Y o sea, leer con definición, leer con ideas. Porque muchas veces nosotros pensamos que Yeshua nació ahí en Villaverde nació allá en un barrio de la capital o en Santiago. Exacto. ¿Tú me entiendes? Definir, hay muchas cosas que se deben de definir, que se deben de hablar. Para nosotros entender y para nosotros saber. ¿Por qué esto es relevante? Porque mañana nosotros nos vamos a encontrar
con que van a empezar a darse estas cosas, se Sí. van a poder presentar, y los que no tengan el conocimiento adecuado van a ser esos que no solamente van a ser engañados, sino que se le van a ir en contra a aquellos que no son engañados. ¿Entiendes? No van a Eso tener es la una luz doble de- vía en cuanto a La eso. luz de esta Torah. No la van a tener. Exactamente. Y se van a perder en lo claro, como dicen por ahí. Exacto. Pero vamos a seguir hablando. Yo quiero hablar vamos a hablar acerca de muchas religiones para definirlas y ver cómo podemos, aunque sea, encontrar 2 o 3 oídos que deseen escuchar. ¿Entiendes? Todo arreglado. Ajá. Personas con el deseo de hacerlo. Entonces, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Toda la Muchas raba. gracias. Shalom, Toda shalom. la- Shalom, shalom. Shalom.